buenas noches. Hoy hablamos del discurso más allá de la pandemia. El discurso, un conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita, oral o pensamiento o razonamiento una persona. Yo soy María La Paz y para mí es un placer poder conectar con todos ustedes en esta plataforma digital que nos permite esta conexión mundial. Muy buenas noches y empiecen a compartir el video para que más personas pueda llegarle este mensaje. Conectamos y vamos a conversar con este tema. Vamos a estar conversando con esa destacada coaching y psicóloga venezolana como lo es Carmen Guzmán. Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantada de estar nuevamente en tu programa. Qué bueno. Bueno, vamos a estar conversando sobre este tema, el discurso más allá de la pandemia y de verdad que ¿cómo nos ha afectado todas estas cosas, Carmen, toda esta cuarentena? ¿Cómo varía el discurso en el ser humano? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque fíjate que son diferentes sentimientos, son diferentes posiciones, son diferentes miradas en función a la experiencia que cada cual pueda tener de acuerdo a todo el confinamiento, a la experiencia del miedo al contagio, a la experiencia del encierro con la familia, porque las dinámicas son diferentes. Hay quienes tienen niñitos y entonces muchos papás tienen que, a pesar del confinamiento, hay trabajos que no se pararon. Hay personas que tuvieron que salir a trabajar, niñitos se quedaron en la casa. Entonces esto hubo un cambio bien importante en todo lo que era la dinámica, cómo veníamos acostumbrados a funcionar. Lo que nos cambió fue el funcionamiento. Entonces, en función a las experiencias que cada quien ha tenido una mirada, una experiencia, una vivencia, una manera de poder expresarlo y de aprendizaje totalmente distinta. Y una cosa es lo que decíamos cuando teníamos la curva alta y estábamos muy angustiados, y ahora que se han flexibilizado las medidas y que ya podemos decir a algunas personas que incluso tenemos algunos tips de cómo manejarnos en medio de este virus, de esta enfermedad que vino, que está aquí en medio de nosotros, cómo nos manejamos, pues ya hay un discurso distinto. Ya la gente está más aplacada, hay menos ansiedad, puede manejarle de una manera distinta, porque no hay cosa que genere más ansiedad que lo desconocido. Eso es así. Pero ese encierro que nos ha llevado ya prácticamente 3 meses, más de 3 meses ya vamos a entrar, ¿Sí? definitivamente cambia la tonalidad del discurso, porque el discurso puede ser de una persona pública en un escenario, ¿verdad que sí? Pero todos los seres humanos tenemos un discurso que puede Así es. variar dependiendo, ¿verdad?, del estado de ánimo donde estemos o simplemente de la forma en la que el ser humano pueda estar en ese momento. Bueno, es que la forma como puedes estar en ese momento influye tu estado de ánimo, porque de acuerdo a tu estado de ánimo es que tú funcionas, es que tú te presentas, es que tú actúas, es que tú hablas, y tú hablas en función a lo que está dentro de ti. El lenguaje es una manera de dar significado a tu vida, a las cosas, poder darle un nombre. Inicialmente, cuando esto nos tomó por sorpresa a todos, la pandemia, aquel contagio, aquel peligro, aquel enfrentamiento contra la muerte, contra algo que es muy difícil para el ser humano, que es la muerte, cómo poder significar todo eso. Inicialmente, pues, ni siquiera la ciencia aún todavía tiene una respuesta para esto. Y bueno, nosotros los psicólogos generalmente trabajamos con todo, con lo inesperado, Ay, con esto que nos deja sin palabras, con esto que no sabemos qué va a pasar. Y generalmente podemos dar cuenta de esto una vez que ya hemos aprendido y que va pasando el tiempo. Esa es la razón por la que se dice que los psicólogos trabajamos con el pasado. Y es que ya ha transcurrido, como dices tú, unos 3 meses, ya podemos decir, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué nos ha quedado de todo esto? ¿Cómo nos podemos programar? ¿Cómo nos estamos organizando en pro de un futuro, de una nueva dinámica? ¿Cómo nos
cómo nos visualizamos ahora en esta nueva dinámica, en esta manera de funcionar, cómo vamos a hacer ahora con los niños, con la clase, con los trabajos, muchas dinámicas, incluso laborales, han venido cambiando. Entonces el Definitivamente, discurso tiene que ver con lo que tenemos dentro, cómo significamos la vida. claro, definitivamente, Carmen, eh, en este encierro que ha tenido el ser humano en estos momentos, que todavía hay mucha gente que está confinada, apenas Uh -huh. sale para suplirse de los productos de alimentación y algunas cosas de salud que necesite. Pero realmente, ¿cómo afectamos a terceros con nuestro discurso en medio de esta situación mundial que está viviendo y que es nueva para el ser humano? Bueno, cómo afectamos a terceros realmente ni siquiera depende de nosotros, porque cada quien habla en función a su experiencia, a su vivencia, a cómo se siente, a cómo va vivenciando los acontecimientos y los sucesos, ¿sí? Cómo los percibe, cómo los va significando. Ahora, que lo que yo diga o como yo pueda sentir, como yo pueda significar lo que está ocurriendo, cómo afecte a un otro, no depende de mí, depende de cómo lo viva el otro y cómo lo interprete y cómo lo pueda significar el otro. Entonces, creo que es bien importante eso. Lo que sí está claro es que hay un discurso de los medios de comunicación social que tiende, sí, informan. Entonces, es su trabajo realmente, informar, pero depende de nosotros qué cantidad de información yo voy a tomar, cuánto tiempo voy a estar conectada con el mismo tema, cuando ya sabemos cuáles son las prevenciones, lavarnos las manos, tiene que ver esto con la higiene, con el cuidado del cuerpo y tiene que ver con el cuerpo del otro. ¿Sí? Entonces incluye muchísimo al otro y ahí es donde entra nuestro propio discurso, la angustia de vamos al supermercado y vemos a alguien sin mascarilla, lo sentimos como un amenazante, todo el entorno lo comenzamos a ver amenazante y comenzamos entonces a hablar de la amenaza que puede representar el otro para nosotros mismos. ¿Y cómo podríamos entonces mantener nosotros ese discurso coherente de comportamiento, de saber que estas son las reglas que nosotros debemos mantener? Bueno, fíjate que me encanta tu pregunta porque normalmente la mayoría de las personas pretenden o creen o es un tema bien imaginario que nosotros los psicólogos tenemos como que las reglas o la receta para que todo funcione y salga bien. Y depende realmente de cómo, de las características de cada quien, cómo lo vea el otro. Hay personas que son súper hipocondríacas, entonces se van a sentir amenazadas, salen a la calle, van a sentir que les duele la cabeza, que les duele la garganta, que ya no tienen olfato, que tienen fiebre, que tienen dolor de cabeza, ¿sí? Hay personas que son muy Ahí es donde ligeras. perdemos el hilo del discurso nuestro. Y hay personas que son muy ligeras y entonces dicen, no, eso es mentira, eso tiene otra connotación, a mí no me... Yo he escuchado todos los dos ámbitos, incluso los dos extremos, ¿sí? También he escuchado a las personas que están como en el medio, como que bueno, está bien, salgo con las precauciones, me cuido, muchas cosas han cambiado de mi dinámica, sigo haciendo mi vida, no como lo hacía antes, ahora con algunas medidas que antes no tomaba, pero sabiendo que la vida continúa y que esto no te puede detener. Entonces el discurso tiene que ver con cómo es cada quien, y cómo lo va viviendo y cómo lo va significando cada persona. Y entonces en función a su discurso va construyendo su vida y su mundo interno. En esta etapa que estamos viviendo, una etapa gradual, poquito a poquito, es como volver a nacer de nuevo y empezar a aprender a hacer cosas. Este, ¿Cómo mantenemos ese clip dentro de nosotros para tratar de mantener un discurso coherente en lo que nosotros como seres humanos debemos aprender a vivir a partir de ahora? Sí, ¿cómo mantenemos un discurso coherente? Eso, lo que te decía, no hay una receta para mantener un discurso coherente. El discurso tiene que ver cómo sea tu modo de vida y cómo tú te plantees con la vida. Tu discurso coherente o no tiene que ver cómo tú has funcionado hasta ahora.
quien no tiene un discurso coherente no lo va a tener ni con la pandemia, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia. O sea, hay entonces, algunos que a sí ver, las personas que tienen una vida muy desordenada, Ajá. tiene que ver cómo viven el mundo. Por supuesto que ante una contingencia como la pandemia, se han tenido una vida desordenada anteriormente y así como es afuera, es adentro. El desorden que tenemos afuera es la manifestación de todo lo que de todos nuestros pensamientos, de todo nuestro orden psíquico, lo ponemos en el afuera. Entonces las personas que funcionan así, pues van a funcionar así con la pandemia y después de la pandemia. Esto muchas veces lo que nos puede es mostrarnos esas costuritas que venían ya rotas. Entonces ya eso se ha deshilachado todo. Decimos que la pandemia ha generado violencia, ha generado abuso, ha generado divorcio. Probablemente ya son personas violentas, son personas que no manejan las emociones, son personas que no manejan las contingencias y siempre han sido así. Lo que pasa es que en este momento les tocó de una manera inesperada. Le pusieron la pelota en la mano, manéjala y no supieron qué hacer con ella. Entonces mostraron realmente cómo son y qué es lo que tienen internamente y cómo funcionan. Ahí realmente hablamos de quiénes realmente cumplen las reglas y quiénes no las cumplen. Y quienes no las cumplen no las van a cumplir jamás. Y estamos viendo, yo veo muchas personas que son laxas, no, y no usan el tapaboca, y no están pendientes de lavarse las manos, y le llegan a un lugar y no desinfectan sus zapatos, no cumplen con los protocolos. Pero si te pones a ver cómo es su vida, son personas que normalmente funcionan así, tienen un trabajo hoy, otro mañana, la vida de pareja es un poco desordenada, son personas que si se pueden violar la ley, no importa, no me están viendo, lo van a hacer. Entonces tiene que ver cómo tú eres. Y eso lo vas a transportar a todas las áreas de funcionamiento de tu vida. Claro. Hay un segmento importante de nuestra sociedad, el tema de nuestros jóvenes. Un tanto difícil, vamos a decir así, en el aspecto comunicacional, para hacerle entender que estamos ante una situación difícil, que hay que hacer una serie de cosas para que realmente la persona podamos mantenernos a flote a nivel de salud y definitivamente ellos entienden que no les toca, que es un aspecto como para X sector determinado de la sociedad. ¿Cómo manejamos un discurso hacia ellos? ¿Cómo podemos conectar que ellos puedan hacer clic con ello y saber que estamos ante una realidad que ellos también pueden salir afectados? Bien. Bueno, fíjate, con los jóvenes se hace un poco difícil porque los jóvenes, ellos están en esa etapa que se llama la fábula personal, a mí no me va a pasar. Y eso es lo que te permite en la vida lanzarte a hacer cosas, experimentar, porque ya con la experiencia de la adultez hay cosas a las que uno no se atreve y las medita muchas veces y las piensa y muchas veces pierdes oportunidades y dejas de hacer cosas. Los jóvenes pueden hacerlo. Y esta conducta que ellos tienen de el no cumplimiento de las normas tiene que ver con esa etapa y con ese ímpetu propio de la juventud y esa inconsciencia. Nada, con los jóvenes lo que queda es seguir hablando, seguir mostrándoles un poco lo que está ocurriendo, tal vez no con el discurso de cuídate, lávate las manos, ten cuidado, te va a dar, te puede generar, no, porque ese es el discurso que todo el mundo utiliza. Muchísimas veces pudiera ser incluso hasta con una pregunta de reflexión, ¿qué harías si te enfermas? ¿Qué has pensado? ¿Ya te has organizado? ¿Has planificado qué va a pasar o cómo te vas a manejar en ese tiempo que estés infectado para no infectar a tus papás, a tu hija, a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo si es mujer, ¿sí? O al novio o a los abuelitos o a los hermanitos chiquitos en caso de que sean hermanos pequeños. Es un poco mostrárselo de una manera distinta, no como el papá que está siempre dando la orden, dando la recomendación, porque eso llega a un punto que cansa y ya esa estrategia a los muchachos no les funciona hoy en día. Es un poco más invitarlos a la reflexión. Hijo, ¿qué te parece a ti si yo me enfermo
¿cómo lo podríamos planificar? Y si te enfermaras tú, ¿qué haríamos? Entonces, ponerlo en la reflexión y dejarle también un poco que él puede ser, o ella, es vulnerable de ser afectada y de vulnerable de que no nos veamos más nunca. Es cambiar ese tono de comunicación. Es cambiar el discurso, es cambiar, exacto, la estrategia comunicacional con el muchacho o con la muchacha. Carmen, este periplo que hemos estado viviendo en confinamiento ha traído grietas en múltiples hogares donde el discurso tanto del hombre como de la mujer ha tenido un tono en el que se han visto desafiados como seres humanos a entrar en confrontaciones. ¿Cómo puede la familia manejar esta situación? Bueno, fíjate que sí, es verdad, muchas familias se le han visto las grietas, pero esas grietas estaban, las fracturas estaban, solo que ya se abrió el boquete. ¿Por qué? Porque antes podíamos taponar, obturar todas esas fracturas, esas grietas que habían con las actividades, con la dinámica que teníamos anteriormente. La dinámica nos cambió y nos puso frente a la grieta, frente a nosotros mismos, frente al otro, frente al tener que intercambiar, que tolerar, que modular, que negociar con el otro la convivencia. La convivencia no se hace fácil. Entonces esto lo que nos puso fue en evidencia las dificultades que tenemos como padres, las dificultades que tenemos como pareja, y fue tan de repente, no fue gradual, no fue que lo conversamos, bueno, es que yo decidí, voy a hablar con él o con ella que me está pasando esto. No, fue algo inesperado. Entonces nos puso frente a nuestro conflicto y nos puso en evidencia. ¿Cómo manejarlo? Yo les sugiero e invito a las personas sencillamente que frente a lo evidente, y si no lo puede manejar, busque ayuda profesional. Busque ayuda si es de su iglesia, con el pastor de su iglesia, si es pastoral, si es profesional con el psicólogo, como usted se sienta mejor en el ámbito con el que usted funcione, lo que lo haga sentir bien, con que usted se sienta cómodo, se sienta entendido, se sienta contenido, pueda hacerlo, hágalo porque es lo que lo va a ayudar. Es diferente a actuar algo con lo que no podemos, que nos sobrepasa. Cuando no podemos y nos sobrepasa, entonces actuamos la rabia, actuamos la culpa, actuamos todo eso que nos va desbordando. Y entonces vienen los ayayay. Eso es así. Carmen, me gustaría saber tu opinión en torno a la convivencia social. Estamos en una cierta apertura, pero he escuchado cuando he logrado las veces que he podido salir y con algunas llamadas también que he sostenido del miedo interno que tiene la persona de realmente volver a la normalidad en un acto social, en una convivencia, ya sea en su casa. Eh, ¿Cómo pasamos? ¿Cómo logramos pasar a ese nivel, de este nivel en donde estamos a tratar de volver a esa normalidad que antes teníamos? Bueno, fíjate que el cómo lo hacemos, eso da cuenta a cada persona. Tiene que ver con los miedos de cada quien, con lo que cada quien se sienta capaz de ir superando, con lo que cada quien se sienta capaz de ir significando e ir elaborando, porque si no me siento preparado para salir, si no me siento preparada para ir a un cumpleaños, entonces no vaya, sencillamente porque puede comenzar a sentir síntomas y pueden ser somatización del mismo miedo y de la misma angustia y de la misma ansiedad. Entonces tiene que ver con cada quien. En la medida en que usted se va sintiendo cómodo, va sintiendo confianza, infórmese sobre todas las actualizaciones que van haciendo las entidades clínicas, científicas, todo el equipo médico, Organización Mundial de la Salud, todas las instituciones autorizadas para el comportamiento de la enfermedad y el comportamiento de los seres humanos frente a la enfermedad, lo que nos vaya permitiendo
hasta donde nos vaya permitiendo, infórmese de manera adecuada y vaya incorporándose en la medida en que usted se va sintiendo cómodo, poco a poco. En esa misma perspectiva y desde el punto de vista profesional de ustedes como psicólogos y orientadores, realmente he escuchado a personas criticar a otras porque realmente no están acudiendo a cierta, vamos a poner, la gente que no ha podido ir a su iglesia o que todavía entiende que no está listo para ir a la iglesia, pero he escuchado en algunas tonalidades de personas referirse a que no importa, debería ya de estar en la iglesia. ¿Cómo eso realmente podemos criticar a otro? Ya sea, no tiene que ser solamente la iglesia, puede ser otro tipo de eventos a que te hayan invitado y tú digas Sí, que no quieres ir, incorporarte. la incorporación a las actividades sociales, pues de la vida social. Fíjate que el criticar o no criticar no tiene que ver con mi propio miedo. Si yo critico, tiene que ver con mis miedos, Ya. con mis propios miedos. El lanzarme no importa, nos vamos a reunirnos ya todos, es una negación frente a una amenaza que tiene, la confrontación con la muerte. Ningún ser humano se quiere confrontar con la muerte. Entonces, inconscientemente es hasta una negación, es una manera de defendernos a algo que sentimos que nos daña, que nos hace sentir muy mal, que nos entristece, que nos genera, que nos deprime, que nos genera ansiedad, que nos genera angustia. Entonces, puede ser un mecanismo sencillamente de defensa y de negación. La crítica. Sencillamente cada cual debería funcionar de acuerdo a cómo se vaya sintiendo cómodo, hasta donde sus miedos, sus angustias, sus capacidades, sus recursos internos le vayan permitiendo incorporarse. Una cosa es el miedo que nos protege y otra cosa es el miedo que nos paraliza, son dos cosas distintas. El miedo Carmen, no sirve para protegernos, pero hay personas que sienten un miedo paralizante. claro. Para los que se conectan en estos momentos, estamos conversando con el tema del discurso más allá de la pandemia y es una situación que nos está afectando mundialmente a todos y ya en un proceso de algunos estados de recuperación, otros no. Nos preguntamos ya más, por ejemplo, en la Florida Central, que es lo que compete a nosotros, ya casi llegamos a los 60,000 infectados. Me pregunto desde el punto de vista profesional, ¿cuál es tu perspectiva en torno a ese proceso de adaptación nuevamente del ser humano a esta nueva vida que nos toca vivir a partir un antes y un después del coronavirus? Así es, tú lo has dicho. Esto simplemente está marcando un antes y un después. Ya nada va a ser igual, evidentemente, porque el coronavirus vino para quedarse. Esto vino para quedarse. Y hasta que la ciencia no tenga, la ciencia todavía tampoco tiene respuestas. Entonces es el no saber. Estamos frente a un no sé. No sé, la ciencia no tiene respuestas, ninguna persona tiene respuestas. Entonces, ¿cómo me incorporo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera puedo funcionar mejor? ¿Cómo me va a funcionar mejor? Eso va a depender de cada persona. Lo que usted considere que lo va a hacer sentir mucho mejor, donde usted se siente más seguro, si usted considera que usted debe incorporarse en su trabajo, con todos los medios de seguridad, con todas las medidas de seguridad, y eso no le genera un nivel de angustia y de estrés deteriorante, pues hágalo sencillamente. ¿Cómo nos incorporamos a la vida social? Evidentemente que sí, con cambios. Tenemos que aprender, tú lo dijiste cuando comenzaste el programa, es como nacer de nuevo. Estamos desaprendiendo cómo funcionábamos y cómo socializábamos y tenemos que reaprender a un nuevo sistema y una nueva manera de socialización. Y tal vez esto nos vaya a permitir valorar la comunicación, el contacto con el otro, porque estábamos tan cerca y en las reuniones sociales tuviera cada quien con un celular, todo uno al lado del otro, pero cada quien con un celular.
Entonces, el momento de poder valorar que ahora tengo una persona de frente, ese contacto, esos 5 minutos, esos 10 minutos, valorarlos y aprovecharlos al máximo la otra persona, poder compartir, poder dar, intercambiar el uno con el otro. Yo creo que esto nos está dejando inclusive hasta un aprendizaje. Muy importante. Y saliéndome un poquito de lo que es el tema que estamos, porque hay que aprovecharte a ti en todos los aspectos, claro, a nivel profesional. ¿Cómo ves, qué mensaje es realmente la palabra? El mensaje a esa gente que no está viendo, a esa gente profesional, en los diferentes, vamos a decir, en los diferentes índoles profesionales, porque hay muchas personas que tendrán que reinventarse a partir de ahora a lo que estaba haciendo anteriormente. Eh, ¿Qué mensaje les das tú para que hagan ese clic de que yo debo aceptar que ya hay algo diferente y que yo debo ir caminando con esa ola? Bueno, voy a decir una frase un poco trillada, que las vemos en muchos posts y en todos los discursos que vemos por ahí, inclusive en las redes sociales, de los cuales me gusta muchas veces tomar distancia porque prefieren dar como recetas de cómo hacer las cosas. Y yo creo que tenemos que respetar aquí la singularidad de cada cual. Pero lo que sí es importante es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Poder ver, la vida se trata de eso. Poder ver en todo hay una oportunidad y en todo hay una amenaza y hay un riesgo. Entonces poder ver cuáles son nuestras oportunidades en todo este contexto, porque sí las hay. Este cambio nos generó amenazas y sí, tenemos muchas debilidades en cuanto a nuestra área laboral y en todas las áreas como veníamos funcionando, pero también tenemos muchas oportunidades. Y esas oportunidades tenemos que mirarlas y aprovecharlas y poder contemplarlas. Y sencillamente, si tenemos una idea y vemos una oportunidad y vemos la manera de hacerlo ahora distinto, yo invito a la gente un poco a hacerse la pregunta, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? ¿Y cuáles son las alternativas que tienen en ¿Cuáles ese son las momento? alternativas? Porque alternativas hay muchísimo. Se nos abre todo un mundo, estaba abierto un mundo digital, solo que ahora sí ya lo tenemos de frente. O trabaja con el mundo digital o trabaja con el mundo digital. Estamos en la era digital. O sí o sí o sí. No hay un Entonces tenemos no. que reaprender. Y reaprender incluso nos refresca, nos da perspectivas distintas, nos enseña que muchas veces las cosas que veíamos tan difíciles no son tan difíciles, podemos abrirnos a cosas que muchas veces descubrir habilidades que teníamos y no sabíamos que la teníamos, conocer gente distinta, otros ámbitos, o sea, poder ver la oportunidad a los profesionales, a las personas que incluso no tenían un ámbito de funcionamiento definido y que hacían un poco de todo, e incluso se le abren más oportunidades todavía. Entonces aquí hay muchas oportunidades. Tenemos la oportunidad de la socialización, tenemos la oportunidad de trabajo, una nueva forma de trabajar, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva forma de poder hacer amigos, una manera incluso hasta más cómoda de funcionar. Ya no tenemos la angustia de que tengo que llegar, de que no puedo llegar. Yo tengo muchas reuniones a través de esta plataforma, donde vemos muchas personas conectadas y hacemos trabajos de manera simultánea en la comodidad de nuestro hogar. Entonces es un poco lo que yo invito a establecer disciplina. Esto nos está invitando a autodisciplinarnos, porque tenemos que tener un orden y una disciplina dentro de casa. Esto nos está invitando, estábamos acostumbrados que la disciplina nos lo ponían otro, el afuera. Tenemos ahora que trabajar con un locus de control interno, no externo. Es decir, hacernos un horario, hacernos un itinerario, los niñitos van a estar, mientras los niñitos están en un área determinada trabajando su área educativa, nosotros estamos en un área laboral, tenemos que tener un punto de encuentro, establecer obligaciones para cada quien de manera equitativa en casa, un punto de distracción y de diversión donde cada quien tenga sus espacios y un punto de convergencia. Pero eso implica mucha autodisciplina.
aparte de esa autodisciplina de la que usted presenta, en el aspecto emocional, ¿cómo podemos trabajar? Algunas personas sí son muy positivas, otras personas, vamos a decir, término medio, y otra que hay que empujarlos de a duro. ¿Cómo trabajamos en ese sentido? Así así es, fíjate. Hay personas que son muy positivas y que bueno, hay personas que, bueno, son términos medios, tienen sus momentos buenos y sus momentos malos, que se caen. Hay personas que tienden siempre a la depresión ante cualquier cosa, se caen. Ujú. Esas personas necesitan siempre como de un yo auxiliar, de alguien que los esté Jumper. ayudando, alguien que los esté motivando, alguien que, porque el que es depresivo de por sí lo va a hacer. Tú le puedes poner, dar un mensaje súper positivo, levántate, ve que el día es bueno hoy, dale gracias a Dios, mira, tienes aire, puedes respirar, y la gente te lo dice. ¿Y cómo lo logro si me siento triste? No puedo. Entonces esas personas necesitan mayor contención, mayor ayuda. Si tienen una persona que los puede ayudar, pues entonces que los ayude. Y las que no lo tengan, pues yo lo que sencillamente los puedo invitar y les puedo sugerir es busquen redes de apoyo social en su iglesia, con los amigos, con la familia, alguien que los pueda contener y los pueda ayudar. Que eso es muy importante. Es, Doctora, la persona que quieran conectar con usted, ¿cómo pueden hacerlo? bueno, pueden conectar conmigo a través de el Facebook, Soy Psico Carmen, a través de Instagram, @Soy Psico Carmen, o a través de mi teléfono, 407-978-4500. 407-978. 4500. 00. Finalizando, en esta etapa en la que muchos de nuestros corazones, por alguna u otra razón, hemos tenido familiares que se nos han ido, otros familiares que están luchando por su vida en los hospitales, duramente afectados por esta pandemia, y otros que confinados como nuestros padres, que todavía estamos tratando de protegerlos, de que se mantengan ahí, de que no salgan. ¿Cuál es el mensaje de fortalecimiento a esa persona, o a todos nosotros y los que estamos ahí conectados, que usted nos envía desde su perspectiva profesional? El mensaje, fíjate, bien interesante lo que dices. El mensaje es a las personas que están luchando por su vida, primero tienen vida, todavía tienen vida y la vida es una lucha y mientras haya vida pues tenemos que luchar. Están en manos de los médicos, están en manos de los profesionales pertinentes, cumplir con todas las normas que dan las instituciones y las autoridades correspondientes. Las personas pues que tenemos los padres, la angustia con los padres, sencillamente protegerlos, sí, protegerlos, seguir haciendo lo que podemos hacer, ver que tenemos las capacidades, porque tú lo estás diciendo, estamos luchando y estamos protegiendo. Entonces es porque tenemos salud, tenemos las condiciones, tenemos todos los recursos para proteger. Entonces dar lo que tenemos, lo que la vida y lo que Dios nos ha brindado para nosotros dar, no quedarnos en nosotros mismos. Y a nuestros padres, pues sencillamente agradecer toda esa protección que nuestros hijos están brindando o que los hijos están brindando y que están resguardados, porque como tú lo acabas de decir, hay mucha gente que ya se ha ido, que ya ha partido, y Ujú. muchos familiares que están sufriendo este dolor. Entonces todavía nosotros estamos aquí, todavía tenemos esa dicha de tener en medio de la pandemia, tenemos salud, tenemos nuestro hogar, podemos proteger a nuestros padres, nuestros hijos están bien, tenemos formas alternativas de poder conseguir una manera de trabajar y de funcionar y de buscar nuestro sustento. Entonces, el mensaje es un poco agradecer todo lo que tenemos, ver ese medio vaso lleno, que todavía lo tenemos, poder organizar y proyectarnos en perspectiva a qué vamos a hacer, pero con lo que tenemos. De qué manera nos podemos reorganizar con lo que tenemos. Porque
porque todavía tenemos mucho. Definitivamente, acorde a todas esas palabras que usted acaba de expresar, pienso que lo más importante y la palabra que encierra todo esto es agradecer. Agradecimiento es lo que debemos tener como seres humanos porque aún tenemos nuestras vidas, aún tenemos seres queridos a quienes manifestarles nuestros cariños y lo más importante, tenemos alternativa. La vida se trata de continual education, como dicen en Estados Unidos, continuar reinventándote en las diferentes áreas y disciplinas profesionales de la que tiene usted. Doctora, gracias por estar con nosotros y llevar estos mensajes tan importantes siempre en los escenarios de Portada Latina. Gracias a ti por invitarme y de verdad que un placer poder compartir con toda esta audiencia maravillosa. Queremos agradecer antes que usted se vaya, hay unas personas que están ahí saludándole, como Miguel García desde la ciudad de Nueva York, dice mucho éxito. Está Edilí Muñoz, Sheila O'Neill García, Marcos Villar, Marilyn Oviedo Melo, Yanis Febo de la Ventanilla de Salud del Consulado de México, y que por cierto llevamos nuestro más sentido pésame al honorable cónsul Juan Sabines por la lamentable pérdida de su madre. Adelaida Cordero dice saludos a ambas, Dios la bendiga. Está Jacqueline Rodríguez también, está en sintonía Noelia Pagán, Damaris Lora y todas las personas que están ahí conectadas. Gracias por estar con nosotros. Doctora, buenas noches para usted. Buenas noches. A ustedes queremos agradecerles de verdad el que hayan estado con nosotros. Les invitamos a compartir el video para que otras personas puedan recibir las orientaciones, pero también a que entre a nuestro canal de YouTube, Mayra La Paz, en las redes y se suscriba para que vea nuestro trabajo. Nos esperamos la semana que viene con otro contenido más de su interés. Buenas noches.